Hola, mi nombre es Gabriel de Kavak Technologies. En este video vamos a ver el menú y las opciones del router Linksys. Obviamente que si estás buscando una forma de configurar el router fácilmente y en un minuto, te recomiendo que vayas a otro de mis videos que te explico cómo configurarlo en un minuto. Entonces, en este video vamos a ver menú por menú y opción por opción para que aprendas de qué se trata cada opción que tiene este router. Empecemos con el video. En este video te voy a explicar cómo hacer para modificar la configuración y configurar el router Linksys. La mayoría de los modelos tienen el mismo tipo de configuración. Para eso hacemos clic con el botón derecho sobre la conexión de red que vemos acá a nuestra derecha. Ponemos abrir el centro de redes y recursos compartidos. Una vez que nos aparece el menú, hacemos clic en conexión de área local y después vamos a donde dice detalle. Y acá vemos la puerta de enlace predeterminado. Ese es el número que tenemos que tipear en el navegador para poder entrar. Una vez que sabemos cuál es, en este caso 192.168.1. Hacemos clic en Enter, nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña. Ponemos admin, que ese es el que viene por defecto. Y listo, una vez que entramos en el menú, podemos ir a las diferentes solapas que vemos acá. Por ejemplo, para configurar un router de forma automática por DHCP, lo dejamos en esta opción que vemos acá. Y si tenemos, por ejemplo, que el proveedor nos da una IP estática, seleccionamos esta opción. Si tenemos una conexión de ADSL, hacemos clic acá donde dice PPPoE. Y acá ponemos el nombre de usuario y acá la contraseña. Y eso sería todo. Vamos a trabajar con la configuración automática conexión DHCP. Una vez que lo dejamos ahí, podemos ir hacia abajo y configurar nuestra red. Por ejemplo, 192.168.1.1. Esa es la puerta de enlace. Pero si queremos que nuestra red sea diferente, podemos ponerle, por ejemplo, 192.168.11.1. Entonces de esa manera configuramos la red a medida. Después, en esta opción que vemos acá abajo, es para habilitar el DHCP server, si lo queremos hacer o no. Por ejemplo, si le ponemos disable, o sea que es deshabilitado, lo que va a pasar es lo siguiente, que vamos a tener que tener todas las computadoras configuradas manualmente. Si no, le ponemos enable y directamente empieza a funcionar el servidor de DHCP. Esto te puede llegar a servir por si vos querés configurar el router como si fuese un switch o como si fuese un access point. Entonces podés dejarlo en modo enable, que sería para la mayoría de las configuraciones más comunes. Después, una vez que terminás, haces clic en Save Settings y de esa manera guarda todos los cambios que hiciste. Después podemos ir acá donde dice DDNS. Si lo habilitamos, esto te sirve mayormente para configurar una IP cuando es dinámica. Entonces, si vos querés acceder a tu red de forma remota, está bueno que puedas utilizar este tipo de servicio de DNS o tzo.com. Entonces de esa manera, no importa que cambie tu IP, siempre vas a poder acceder a tu servicio. Después tenemos acá MAC Address Clone. Clonar la MAC address de tu PC te puede llegar a servir para lo siguiente. Supongamos que tu proveedor te ha dado una IP fija con una MAC address. Entonces, para poder resolver este tema, lo que tendrías que hacer es clonar la MAC address de tu PC. Entonces esto te puede llegar a servir en el caso que vos tengas tu PC conectada directamente al módem y cuando vos quieras conectar un router, obviamente no te va a funcionar porque la MAC address es diferente. Entonces con el router podés hacer que te clone la MAC address de tu PC. Entonces de esa manera todo va a funcionar perfectamente. Después tenés Advanced Routing, que sirve para poner dos routers en cascada. Obviamente este tipo de configuración es para usuarios más experimentados. Si quieres saber más cómo configurar este tipo de routers, en la descripción de este video te voy a dejar abajo el link para que puedas entrar en el sitio y poder ver cómo se hace la configuración paso a paso. Después podemos ir acá donde dice wireless,
Acá tenemos dos modos. Uno, el que viene de fábrica, el que es por defecto. Yo siempre recomiendo usar el manual, porque el de fábrica te da siempre un pin y a veces es medio complicado si no puedes acceder al router para poder poner la clave y todo eso. Acá directamente pones el nombre como querés que se llame la red Wi-Fi, por ejemplo, le podemos poner clic y aprende.com.ar. Acá ponemos el canal, depende cuántas señales tengas alrededor tuyo, trata de ponerlo siempre en el canal que tengas menos interferencia. En esta opción la podés habilitar o deshabilitar, esto si vos querés que tus vecinos vean tu señal Wi-Fi o no. Normalmente para la mayoría de la gente sí, que eso sería lo ideal. Después podemos ir acá donde dice Wireless Security. Acá le podemos seleccionar el tipo de encriptación, le podemos poner WPA2, que esa es la opción, la encriptación más eficiente o la que es más difícil de hackear, o la personal. Por ejemplo, siempre la que yo recomiendo es WPA2 personal, y acá podemos ponerle la clave, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6 o cualquier número que uno quiera. Después tenemos la opción de Wireless MAC Filter, que lo que hace es restringir a las computadoras por la MAC address. Entonces todas las MAC address que vos pongas en esta lista pueden llegar a estar permitidas o no. O sea, si no están en este listado, directamente las computadoras no se van a poder conectar, o si se van a poder conectar, depende si vos pones permitir solamente o si no prevenir. Después tenés un sistema avanzado a donde dice Advanced Wireless Setting, y acá podés especificar diferentes cosas que en esta clase no lo voy a dar, pero bueno, acá si querés experimentarlo puedes llegar a hacer, como por ejemplo la velocidad de transferencia de datos, el sistema de transmisión de datos. Si vos querés, por ejemplo, esta opción que por ahí la podés llegar a utilizar o no, si vos querés que las PC que estén en la red wireless se vean o no. O sea, si vos activás esto que dice AP Insulation, hace que las PC que estén en esa red no se puedan ver. Pero si vos querés que se vean, obviamente lo ideal es que esté deshabilitado eso. Después podemos ir acá a Security. Acá en Security, en la sección de Firewall, tenemos bloquear requerimientos anónimos, Block Anonymous Internet Request. Esta función lo que permite es cuando vos querés hacer un ping de afuera de tu red, o sea desde internet, que no puedas recibir ningún tipo de respuesta. Esto te puede llegar a servir en caso que hackers o cualquier otra persona quiera saber si tu conexión está viva o no. Entonces de esa manera podés evitar ataques de hackers. Acá te filtra el multicast. El servicio de filtro de multicast consiste en lo siguiente. Multicast es cuando vos envías un dato y directamente, en vez de enviar el mismo dato a múltiples hosts, o sea a múltiples computadoras, por ejemplo, lo envía una sola vez y el router se encarga de enviar el mismo dato a las múltiples computadoras. Entonces de esa manera te ahorras ancho de banda. El problema es el siguiente, que hay algunos ataques que aprovechan este tipo de tecnología para poder infiltrarse en servidores que utilizan servicios de streaming. Entonces de esa manera podés filtrar este tipo de servicios si es que no lo utilizas, y si lo llegas a utilizar entonces no te recomiendo tenerlo, porque si no puede ser que el servicio del servidor que esté ofreciendo streaming de multimedia que no funcione apropiadamente, o directamente que no funcione del todo. Después tenemos Filter Internet NAT Redirection. Esto significa lo siguiente: supongamos que vos estás dentro de la red y vos querés acceder al servidor FTP que tenés dentro de la misma red, pero utilizando tu propia IP pública. Entonces esto lo que hace es evita que la conexión salga a internet y después vuelva a entrar para conectarse al mismo servidor. El puerto 113 se utiliza para identificación y autorización de servicios. Por ejemplo, cuando un cliente utiliza un programa que necesita conectar a un servicio como si fuese el POP3 o el SMTP o el FTP o lo que sea. Normalmente cuando envía una consulta por este puerto hay
algo que se llama ident. Este servicio de ident es de identificación. Entonces, si uno llegase a filtrar este tipo de puerto, obviamente uno va a evitar el servidor pueda identificar el host. Normalmente cuando vos entras en algunos servicios de páginas web que te dicen qué tipo de computadora tenés o qué navegador estás utilizando, es porque están tomando información con este tipo de servicios. Entonces, cuando vos filtras esto, evitas ese tipo de cosas. Normalmente, si tenés servicios en tu red que necesitan este tipo de servicios y vos lo filtras, obviamente no te va a funcionar. Así que este tipo de servicios a veces es utilizado por hackers. La solución más sencilla para poder evitar el ataque de los hackers es mejor siempre cerrar el puerto en vez de filtrarlo, porque hay muchos virus o gusanos o incluso troyanos que utilizan este tipo de puerto para poder infiltrarse en la red y en las computadoras. Después, para las empresas, si querés usar lo que es los VPNs, si vos querés permitir que funcione este tipo de sistema o no, podés habilitarlo o no, y acá te aparece en las diferentes encripciones, como podés ver acá. Después tenés Access Restriction, y acá vos podés seleccionar qué días de la semana querés que funcionen. Por ejemplo, acá dice Everyday, pero si vos le decís, si acá le decís que funcione Monday, que sería lunes, y Saturday, que es sábado, solamente va a funcionar en esos días. Y acá le podés especificar de qué hora a qué hora, y podés hacer otro tipo de cosas más. Acá también lo que podés ver es podés bloquear algunas páginas de internet, y acá podés bloquear las páginas de internet pero por palabras. Y acá donde dice bloquear block services, podés seleccionar para bloquear diferentes servicios, por ejemplo el ping o IMAP o los DNS o lo que vos quieras hacer acá. Obviamente esto es para uso un poco más avanzado. Después tenés Application and Gaming, o serían aplicaciones y juegos. Acá podés configurar lo que sería el forwarding de los puertos, si querés que sea TCP, UDP o both, o sea que sería ambos. Y acá podés ponerle la IP y los puertos, obviamente. Especificás todo, acá especificás la IP y acá lo habilitas o lo deshabilitas. Después tenés Port Triggering, que sería parecido a Forward, pero en otra clase vamos a explicar bien cómo funciona y las diferencias entre Forwarding y Triggering. Después tenemos el DMZ, que esto es lo más fácil que hay para usar. Si vos lo habilitas y por ejemplo acá pones una IP, por ejemplo de la computadora que sea 11, que tenga la IP 11. Por ejemplo, si vamos a ver qué IP tenemos acá en nuestra computadora, acá tenemos la IP 100. Entonces si vos pones 100 acá y le pones habilitar el DMZ, es como si tu computadora estuviese directamente conectada a la conexión de internet, y de esa manera si tenés que correr algún tipo de servicio como algún servidor de páginas web o email o lo que sea, puede llegar a funcionar sin tener que estar forwardeando puertos ni nada. En este tipo de router te permites un solo DMZ por router. Después tenés acá QoS, que sería Quality of Service, y acá normalmente uno puede especificar qué IP va a tener más prioridad sobre otras. Eso es fundamental si vos estás utilizando teléfonos IP, que obviamente vos no querés que la comunicación se entrecorte, o si utilizas alguna máquina para jugar, puedes configurar todo ese tipo de cosas desde acá. Después vamos a la última parte, que es Administration. Acá lo que podés hacer es lo siguiente: acá podés cambiar la clave del router, que es muy recomendado, sobre todo cuando recién lo compras y es nuevo de fábrica, para que nadie te pueda llegar a hackear o modificar cosas del router. Acá podés decirle cómo querés que se conecte. Por ejemplo, acá se conecta con HTTP, o sea que el servicio de web, o sea para manejarlo todo por la web, no va a estar encriptado, y acá sí va a estar encriptado. Entonces si vos querés que se conecte únicamente por este servicio encriptado, lo podés tildar ahí.
y después podés permitir acá, y después acá donde dice Wireless Access Web, acá podés permitirle que la gente que está con una notebook o de forma inalámbrica, que se pueda conectar a este sistema, al menú de la web, para que pueda hacer cambios o no. Entonces, si vos querés únicamente las máquinas que están conectadas por cable de red, que sería lo ideal, podés deshabilitarlo, entonces la gente no va a poder acceder por más que pueda hackearte el usuario y la contraseña. Después acá podés habilitar o no, si vos querés, por ejemplo, no estás en tu casa y querés acceder al menú del router, entonces si vos lo habilitas, podrías llegar a entrar al router y modificar algunas cosas como lo que estamos haciendo ahora, pero desde afuera. En vez de poner esta IP, tendrías que poner la IP de la que te da tu proveedor, o sea, una IP pública. Y después tenés la última opción esta, que es UPnP. Esta opción lo que te permite es que todo lo que vos enchufes, que se redireccionen las IPs automáticamente, sería como un forwarding, pero de forma automática. Si no querés complicarte mucho, puedes hacer esto. Normalmente para la mayoría de las cosas funciona bien. Esto es el management. Después tenés log, obviamente, que acá vos podés guardar. Si lo habilitas, podrías guardar todas las cosas que se hacen en el router, error o lo que sea, cambios. Entonces de esa manera podés tener un control más eficiente. Después acá tenés diagnóstico, si querés hacer un ping contra alguna página o lo que sea. Lo que hace Traceroute es directamente hacer tipo como un rastreo de la página web, por ejemplo. Entonces cuando vos salís de tu computadora a Google o a Yahoo, va chequeando todos los servidores que hay en el medio hasta que llega al otro servidor, que el servidor final sería Google. Entonces por ahí en el medio vos tenés 5 o 6 servidores, y de esta manera vos sabés por dónde está saltando tu conexión. Después tenés Factory Default, que lo que hace esto es resetearte el router como queda de fábrica. Esto por si tocaste algo no funciona y no sabes qué hacer. Esto es como apretar el reset del router. Y después tenés Firmware Upgrade, que lo que hace es actualizar la versión de BIOS. Esto sería como si actualizases el Windows o el sistema operativo. Por ejemplo, acá, como podemos ver acá arriba, dice firmware 1.0.04. Por ahí, si salió una versión más nueva y tiene mejoras, más menús o lo que sea, obviamente si vos entras en la página de Linksys y podés seleccionar el archivo y bajártelo y lo cargas acá, directamente el aparato va a tener mejoras, o incluso normalmente esto te puede llegar a servir por si el aparato tiene algún error o no funciona adecuadamente. Pero yo te recomiendo, si el aparato funciona, no lo toques, porque si te llega a salir mal, como dice acá, el aparato puede ser que no boote nunca más, o sea que no arranque más. Y acá te dice que obviamente no lo apagues cuando estés haciendo este tipo de cosas. Después tenés Config Management, que lo que hace es, supongamos que vos configuras todo el router como a vos te gusta, lo que podés hacer es guardar o backupear la configuración. Acá podés, con el botón de backup, podés backupear la configuración y te va a quedar como lo configuraste ahora. Y después, si vos llegás a resetear o alguien te llega a resetear el router y te hace cualquier cosa o cualquier cambio, podés volver a tomar ese backup haciendo clic acá donde dice seleccionar archivo, y de esa manera podés dejar el router tal como vos lo dejaste. Entonces, si vos tenés que configurar también 50 routers de estos, si vos querés que queden todos igual, vos podés configurar uno y después lo único que tenés que hacer es ir uno por uno y cargar el archivo como te muestro acá, pones restore y de esa manera ya queda la configuración igual en todos los routers. Y después la última solapa, como podemos ver acá, dice status, y acá podés ver la IP que me tomó de mi proveedor de internet. En este caso es de otro router, pero es para solamente la demostración de este video. Por ejemplo, otra cosa que te puede llegar a servir, por ahí si se te colgó tu proveedor o lo que sea, podés apretar acá el botón que dice release y te va a quedar completamente en cero, o debería quedarte en cero, todos estos IP que vos ves acá,
¿Ves? Como ves ahora que quedó todo en cero, y después podemos poner DHCP renew y de esa manera te toma el IP automáticamente. Entonces, si por ahí el router o el modem que te dio tu proveedor no llega a funcionar bien la conexión o lo que sea, haciendo release a renew, puedes hacer esto y puede llegar a funcionar. Si no, podés apretar acá el botón que dice refresh y te carga todo nuevamente, o apagás y prendes el router. Eso sería todo por hoy, y cualquier cosa no dudes en consultarme. Espero que te haya gustado mi video. Si tenés alguna duda, lo podés hacer en la página web www.clickyaprende.com.ar. Si querés contratarme, lo podés hacer en mi otra página web, que es www.gabac.com.ar. Hago trabajos internacionales por si vos estás fuera de Argentina. Y si querés seguirme para poder estar actualizado sobre los últimos videos que hago semana a semana, podés hacerlo en los canales de YouTube, Facebook y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chao.